cualidades pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya escrito el desvío, no encontrará fuera de Allah quien lo pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado, sino Allah, nuestro Creador y sustentador. Y testigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, el comportamiento correcto. Tal como Allah Azza wa Jal nos ha dicho en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Hermanos y hermanas, en nuestra jutba de hoy vamos a hablar sobre una característica que Allah Azza wa Jal ama. Y como siempre que hablamos de una característica, es importante decir que Allah Azza wa Jal no ama esta característica cuando una persona lo tiene naturalmente en su personalidad, sino que todos estos versículos del Sagrado Corán y estos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam están hablando del crecimiento de esta característica en nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer para, si tenemos estas características, aumentarlas? Y si no la tenemos, trabajar nuestra personalidad para tener estas características en sí. Esta característica de la que vamos a hablar hoy de la personalidad es la compasión y la tolerancia. En idioma árabe la palabra es samaha y puede traducirse de cualquiera de estas dos formas: la compasión hacia tu prójimo y la tolerancia con las personas. Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán: adopta la tolerancia como conducta, ordena el bien y apártate de los ignorantes. Allah Azza wa Jal nos invita en este versículo del Sagrado Corán a que adoptemos esta característica como conducta, como forma de ser en nuestro trato con las personas, que lo adoptemos y siempre tengamos nuestra relación con las personas esta característica: la compasión, la tolerancia, ordena el bien y apártate de los ignorantes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una vez vio a una de las personas que venían a Medina a escuchar sobre el Islam y lo detuvo delante de otro de los sahabas y le dijo: tú tienes dos características que Allah ama. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba elogiando a esta persona por dos características que tenía, y lo hizo en público para inspirar a las personas, como quien nos narra el hadith, que es Ibn Abbas radiyallahu anhu, y esta persona apenas se acababa de ser musulmán, para inspirar a los otros sahabas a que estudien estas dos características y su implementación en la persona de este musulmán y la traigan a su propia personalidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: tienes dos virtudes que Allah ama: la compasión y la calma. No hacer las cosas apresurado, sino hacerlas con calma. Y la compasión y la tolerancia. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: esas dos características Allah ama que la persona la tenga. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah es compasivo y ama la compasión en todos los asuntos. En todo lo que vayas a hacer, piensa primero cómo podrías hacerlo con compasión y con tolerancia. Y cómo podría ser esa misma acción que vas a hacer si no tuviera compasión y tolerancia con las personas. Y reflexiona y piensa cómo puedes a cada acción que vas a hacer imprimirle tolerancia y compasión. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informa sobre algo, y es que como padres y educadores, como jefes de familia, madres que educan también, algunas personas que Allah Azza wa Jal los ha puesto en posición de liderazgo, de liderar una comunidad o de ser gobernantes de una zona o de un país, el profeta sallallahu alaihi wasallam los educa de cómo lograr los cambios que quieren, cómo educar correctamente, cómo impactar en las personas. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice:
Allah es compasivo y ama la compasión. O podría traducirse: Allah es tolerante y ama la tolerancia. Y Allah otorga a través de la tolerancia y la compasión lo que no otorga a través de la violencia y la imposición. Y este hadiz es luz para todos los musulmanes que quieren lograr un impacto y una transformación en otras personas y quieren educar a sus hijos, y los que están a cargo de una comunidad o de un país. Este hadiz es luz para los que son gobernantes de alguna manera. Y dice: ¿quieres lograr algo en la gente? El camino para lograr algo con la gente es a través de la tolerancia y de la compasión. Y si eres tolerante y compasivo y educas con calma y con compasión, Allah Azza wa Jal va a conceder el objetivo por el cual estás tratando de educar. Y no concede lo mismo a través de la fuerza, de la violencia y de la imposición. Puede ser un padre que la única manera de dialogar con tus hijos sea a través de la fuerza, de la imposición y de la violencia. No vas a conseguir el mismo resultado que aquel padre que es compasivo y tolerante y preocupado en la educación de sus hijos. Y lo mismo pasa con los gobernantes y los líderes. Aquellos que piensan que solamente se puede gobernar o liderar a través de la mano dura, de la imposición, no van a lograr lo que logra aquel gobernante que es tolerante y compasivo con su pueblo. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice además que la tolerancia y la compasión embellecen las acciones. Puede haber acciones que son en sí mismas buenas, como una caridad, pero una caridad puede ser dada también con desprecio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: la compasión embellece las acciones y su ausencia las deprecia. Es una misma acción. Sin embargo, si la haces con una actitud tolerante y compasiva, esa acción se ve embellecida a los ojos de Allah y a los ojos de la gente. Pero si esa misma acción la haces sin compasión, sin tolerancia, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: esa acción pierde valor y pierde belleza. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña también que la tolerancia y la compasión debe utilizarse en las formas de relacionamiento diario. Y por eso dijo: Allah será compasivo con aquella persona que es tolerante y fácil cuando compra, tolerante y fácil cuando vende, tolerante y fácil cuando presta a un hermano. En todas estas acciones en las cuales alguna de las dos podría tornarse firme y rudo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: Allah tendrá misericordia con él, Allah será compasivo con él, tendrá la bienaventuranza y la baraka de Allah. ¿Quién? Quien sea tolerante con la persona cuando le compra, quien sea tolerante con la persona cuando le vende, y quien sea tolerante con la persona a la cual le ha prestado. Y evidentemente quien presta está en una posición de liderazgo sobre aquella persona que ha recibido. Como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que debe ser quien presta, debe ser tolerante y compasivo con quien le ha prestado. Y en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que esta última acción, la de ser tolerante con quien le hemos prestado, puede ser aquello que nos salve el día del juicio final. El día que todos estamos esperando que Allah Azza wa Jal sea comprensivo, tolerante, misericordioso, compasivo con nosotros. El día del juicio final. Ese día al que todos le tememos. ¿Cómo podemos hacer para que Allah Azza wa Jal sea compasivo con nosotros? El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: quien desee que Allah le salve de penas y angustias el día del juicio, que le dé un plazo mayor a su deudor, o que le condone la deuda, o al menos una parte de ella. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: ese día, ¿cómo podemos hacer para que Allah sea misericordioso con nosotros? Si le has prestado algo a alguien a un plazo, extiéndele el plazo, no le exijas. Mejor aún,
condónale la deuda, perdónale la deuda si puedes, o al menos parte de ella. Y de esa manera puede ser que Allah Azza wa Jal tenga misericordia de ti, te mire con compasión el día del juicio por lo que solías hacer, compasivo y tolerante con las personas, y te perdone de las angustias y las penas del día del juicio final. Abu Huraira radhiyallahu anhu nos narra una historia que el profeta sallallahu alaihi wasallam contó para ejemplificarnos esta situación. El profeta sallallahu alaihi wasallam habla sobre una persona del pasado y dice: había un hombre que concedía préstamos a la gente. La gente venía y le pedía porque él tenía dinero y esa persona prestaba. Su acción de bien por la cual era conocido en su comunidad era de que si alguien iba a pedirle, esta persona prestaba. Y esta persona tenía un cobrador, una persona que iba a las personas que le debían para cobrar las deudas. Y esta persona le decía a su cobrador: cuando vayas a cobrar a alguien y lo veas en dificultades, dale más plazo. Puede ser que de esa manera Allah sea tolerante con nosotros el día del juicio, como nosotros somos tolerantes con él. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando esa persona murió y Allah se encontró con él, fue tolerante con él, como él había sido tolerante y compasivo con las personas. Esta es la forma en la cual el Islam nos enseña a ser tolerantes y compasivos con las personas y a no ser rudo e intolerante con las personas. Y hay un último punto que vamos a mencionar sobre este concepto, porque muchas veces, de manera muy injusta y muy arbitraria, algunas personas y medios de comunicación hablan sobre la intolerancia del Islam hacia las otras religiones. No es nuestra realidad, porque nosotros somos minoría en esta tierra, pero lo que son los países donde los musulmanes son mayoría, generalmente los medios de comunicación acusan a los musulmanes y al Islam, por ende, de ser una religión intolerante, de ser una religión la cual intenta aplacar o exterminar a las otras religiones. Y nada más alejado de la verdad. Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue enviado como misericordia para todos los mundos, dio el mejor ejemplo de tolerancia y de compasión con las personas que él les enseñaba el Islam y se negaban a seguirlo. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue gobernante de la ciudad de Medina, y cuando llega a Medina, en la Medina había musulmanes, había árabes que seguían la religión de sus ancestros, había judíos fuertemente establecidos y también había cristianos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo una constitución, algo que los historiadores llaman as-sahifa, en la cual estableció los derechos y las obligaciones de todos los integrantes. Y una de las primeras frases que se menciona en esa sahifa dice: los musulmanes, los judíos y los árabes, refiriéndose a los que no adoptan el Islam, son ummatun wahida, son una sola nación, una sola sociedad en la que todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y esto como ejemplo de que el profeta sallallahu alaihi wasallam no nos enseñó intolerancia hacia las otras religiones y las otras formas de pensar, ni siquiera hacia la práctica religiosa de las otras religiones. Porque también acusan al Islam de que el Islam tolera socialmente a las personas, pero les prohíbe practicar su religión. Y no es cierto. El profeta sallallahu alaihi wasallam, en el último año, después de hacer la peregrinación, cuando el Islam estaba fuertemente establecido en la península arábiga, el profeta sallallahu alaihi wasallam recibía las comunidades que venían a abrazar el Islam o a escuchar el Islam y hacer un pacto de convivencia a pesar de no aceptar el Islam. Y entre ellos está lo que se llama los cristianos de Najrán. Esos cristianos vinieron a dialogar con el profeta sallallahu alaihi wasallam, a escuchar la religión, pero decidieron no seguirla.
Y mientras estaban hablando con el profeta sallallahu alaihi wasallam dentro de la mezquita de Medina, llegó el momento de la oración de ellos. Y se pararon, miraron hacia el este y comenzaron a hacer su oración dentro de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta hizo señas a sus sahabas de que respetaran su oración y les dejaran a ellos terminarla. A pesar de que nosotros sabemos que la religión de los cristianos, como lo denuncia el Sagrado Corán, es una religión que no cree en el monoteísmo, sino que cree en la Trinidad. Y a pesar de eso, la tolerancia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les permitió hacer su oración en su mezquita. ¿Qué mejor ejemplo de tolerancia y de convivencia quieren que el accionar del profeta sallallahu alaihi wasallam? Así que, hermanos y hermanas, tomemos ejemplo de quien Allah Azza wa Jal dijo que fue enviado a nosotros como nuestro ejemplo, nuestro guía para seguir. Así que pidan paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como dice en el Sagrado Corán: ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta. Oh creyentes, pidan paz.